ciudades completas bloqueadas, cientos de supermercados desabastecidos y largas filas de personas esperando comprar medicamentos. Este es el terrible panorama que el brote del coronavirus de Wuhan dejó en la provincia de China de Hubei, donde surgió el brote infeccioso que ya provocó decenas de muertes y afectó a miles de personas. ¿Pero qué es el coronavirus y cómo surgió? ¿Es una pandemia, epidemia o una simple infección? Lo que empezó siendo una simple neumonía a finales del 2019, hace menos de 15 días fue elevada a categoría de virus por los investigadores de la OMS. Y es que en menos de 2 meses de la neumonía de Wuhan se ha propagado rápidamente, no solo en el interior de China, sino también en otros países como Japón, Tailandia y Estados Unidos. El origen del brote se encuentra en un mercado de marisco y pescado de Wuhan, una ciudad sin costa y de unos 11 millones de habitantes. En dicho mercado, actualmente clausurado, vendían cerca de 112 especies diferentes de carnes de animales, entre ellas carne de ratas, perros y hasta koalas, junto con diferentes tipos de insectos. No obstante, la comunidad científica se ha dado a la tarea de investigar el surgimiento del caso. A través de un artículo proporcionaron datos que confirman que el inusual virus tendría que ver con las serpientes. Los investigadores detallaron en su publicación que la situación es complicada, puesto que el virus inició en murciélagos, pasó a serpientes y ahora está en humanos. La diferencia fundamental entre el virus de estos tres es una proteína que le sirve al mismo para reconocer las superficies celulares, es decir, que al cambiar de moléculas, el virus tiene la facilidad de reconocer dónde empezar y por dónde entrar en tu organismo. En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus suelen ser secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general, y principalmente dificultad para respirar. La noche de este lunes, las autoridades sanitarias chinas han confirmado que el actual brote ha causado 106 fallecimientos, 4.515 casos confirmados de infección, 976 pacientes en condición crítica y 6.973 personas bajo sospecha. La OMS ha determinado por el momento no tratar la neumonía como una emergencia internacional. Para evitar su propagación, las autoridades chinas han puesto en cuarentena a más de 40 millones de personas de 13 ciudades de todo el país, donde se han suspendido los transportes y se ha pedido a los ciudadanos que no salgan sin razones especiales. De hecho, se confirmó que algunos trabajadores de la salud se infectaron después de atender a pacientes con la misma enfermedad. Esto preocupa a los médicos, pues los virus que infectan los pulmones, como este, son muy efectivos en su propagación debido a la tos y los estornudos. No obstante, aún es demasiado pronto para dimensionar cuánta gente podría verse afectada. Ahora, existe la preocupación de que el virus pueda propagarse por cientos de millones de personas que viajan para el Año Nuevo chino a finales de este mes. La pregunta más importante a la luz de los nuevos datos puede ser si esta enfermedad puede convertirse en una endemia, epidemia o pandemia. Para comprender mejor esta situación debemos conocer los principios de estos términos. Una infección endémica está presente en una zona de manera permanente, en todo momento y durante años. Un ejemplo podría ser la varicela en muchos países, donde se registran casos todos los años. Por otra parte, una epidemia es un aumento de casos seguido de un punto máximo y luego una disminución. Es lo que ocurre en los países donde se registran epidemias de gripe cada año. Otoño e invierno aumentan los casos. Se llega a un máximo de infecciones y luego disminuye. Por último, la pandemia es una epidemia que ocurre en todo el mundo, más o menos al mismo tiempo. Por ejemplo, la influenza que comenzó en México en 2009 y que después llegó a todo el mundo y fue una pandemia de gripe. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, o por sus siglas OMS, eleva a nivel alto la amenaza por coronavirus. Lo curioso de este caso es que la OMS solo ha utilizado este término en casos de epidemias que requieren una reacción mundial determinada, como la gripe porcina de H1N1 en 2009, el virus del Zika en 2016,
y la fiebre del ébola. Rosalind Ego, una reconocida académica especialista en enfermedades infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en Londres, explica que para una pandemia mundial el mundo está más que preparado, y los científicos, los países, las agencias de salud pública como la OMS trabajan en estrecha colaboración para garantizar que estemos lo más preparados posible si hay una nueva pandemia. En lo personal, pienso que el mundo no está preparado para una pandemia. Tomo como ejemplo la pandemia de influenza de 1918, como un ejemplo de catástrofe global. Esa pandemia mató a 50 millones de personas. Si hoy en día ocurriera un contagio similar, podría matar hasta 80 millones de personas y destruir el 5% de la economía mundial. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Déjame tu opinión en los comentarios.